Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a la tercera y última charla del ciclo Chile, Obra de Mujer, un ciclo de charlas organizada por la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes en el marco del Mes de la Mujer, marzo, Mes de la Mujer. Antes de presentar a nuestra profesora panelista de esta tercera charla, para quienes nos acompañan por primera vez, explicarles brevemente la modalidad de nuestras charlas y conferencias. En una primera parte, la profesora panelista va a exponer el tema del día de hoy para después, en una segunda parte de la charla, responder las preguntas, dudas o comentarios que ustedes vayan dejándonos en la parte de abajo en el chat. ¿Dónde se encuentra el chat para quienes son nuevos en el Zoom? En la partecita de abajo de sus pantallas va a encontrar un botoncito donde ustedes al hacer clic, que dice chat, ustedes al hacer clic se le va a abrir una pantalla y ahí pueden ir escribiendo. Nosotros de todas maneras al inicio de la charla del día de hoy vamos a darles la bienvenida a este chat para que ustedes puedan ir poniendo, como les digo, comentarios y preguntas a la charla que van a ser respondidas al final de la presentación de la profesora. Em, Bien. La charla del día de hoy se titula Rebeca Mate, primera artista chilena de la modernidad, y tenemos el honor de recibir como panelista, profesora invitada a esta tercera y última charla a la profesora e historiadora Isabel Cruz Amenábar. Isabel Cruz es historiadora de la Universidad Católica y doctora en Historia del Arte por la Universidad de Navarra, España, y se ha desempeñado como profesora titular del Instituto de Historia de la Universidad Católica y del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes. Es miembro correspondiente de la Real Academia Española de la Historia, Academia Portuguesa de la Historia, Academia Chilena de la Historia y Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile, además de curadora permanente de la colección de arte hispanoamericano de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muy buenas tardes, Isabel, bienvenida a esta charla. Todo tuyo, el público. Gracias, Raúl. Buenas tardes a todos ustedes y gracias por esta invitación de la Dirección de Extensión de la Universidad de los Andes, que me permite compartir con ustedes unas reflexiones en torno a la obra de Rebeca Mate Bello. Como decíamos, la primera artista chilena de la modernidad. Eh, Rebeca Mate eh, este año se cumplen 150 años del nacimiento de Rebeca Mate en el mes de mayo y en el mes de octubre se cumplen 95 años de su muerte. Esto nos lleva a tener ya una perspectiva histórica suficientemente amplia y con distancia para poder aquilatar esta extraordinaria personalidad creadora que fue no solamente la gran artista chilena de esa época, sino que una de las personalidades de la cultura chilena más importantes de ese momento histórico y también una gran personalidad latinoamericana que desarrolló su vida y su obra en el viejo mundo, en Europa. Eh, bueno, Rebeca Mate, aquí tenemos cómo era Rebeca Mate físicamente, ¿no es cierto? Porque hay muy pocas fotografías de ella. Ella era una persona muy retraída, muy, no le gustaba la vida social, no le gustaban las fiestas, no le gustaba aparecer, le gustaba estar en su taller dedicada a su obra creativa. Entonces, este cuadro que vemos, la primera, por favor, Raúl, disculpen que le tengo que pedir a Raúl porque mi computador empezó a hacer error con la pantalla completa. Entonces, afortunadamente, Raúl me dijo, mándame la presentación y alcancé, antes que ustedes estuvieran ya online, a mandarle la presentación a Raúl. Así que le voy a tener que pedir
cada vez que me pase la diapositiva. Bueno, aquí vemos a Rebeca Mate pintada post-mortem. Ella no se quiso retratar en vida, como las mujeres, las monjas coloniales que se retrataban ya muertas, ¿no es cierto? Esta tremenda personalidad la vemos pintada por Vittorio Corcos, un artista florentino importante de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ella aparece en un retrato muy señorial, con un cortinaje detrás, como era la costumbre del retrato tradicional, la mano puesta sobre el pedestal o la base más bien del retrato de su hija Lili, un retrato que ella hizo efectivamente por sus propias manos, ¿no? Y bueno, este retrato, la verdad es que es un retrato oficial que nos dice poco de su personalidad íntima, de su personalidad femenina como primera artista de la modernidad. ¿Por qué la llamo yo la primera artista de la modernidad? Porque la vida de Rebeca Mate es una vida de como artista, como mujer, digamos, y como artista mujer, es una vida de autogestión. Ella no tiene un destino, digamos, que está trazado. Ella tiene que vivir su vida haciéndola, por decir, como dice el verso de Machado, se hace camino al andar. Pero esto es muy exógeno para la época, porque las mujeres de su época, de su tiempo, bueno, tenían cuál era el ideal de la mujer, estar dedicada a su casa, a su hogar, ser la educadora de sus hijos, la formadora de los futuros ciudadanos. ¿Ah? Esa era la idea que tenían en ese momento todos los estudiosos del tema femenino, ¿no es cierto? Y solo unas pocas personalidades escapaban a esta opinión. Pero ya en ese momento empezaba una nueva revisión acerca de la personalidad femenina y de sus oportunidades en la sociedad. La esclavitud de la mujer de John Stuart Mill fue una de las primeras obras en que se ponía en tela de juicio este tradicional papel femenino de ama de casa, con su cinto de llaves, con su dulce, sus mermeladas, su prole de niños cerriles a los que había que domar. Bueno, esto se puso, digamos, en boga un poco en esa época. Y Rebeca Mate se asió de esta idea para poder desarrollar su autogestión como artista de la modernidad. Y Rebeca Mate también es primera artista moderna en Chile y en Latinoamérica, porque ella cuestionó a sí mismo el vínculo del artista con su lugar de origen. Ella desarrolló la mayor parte de su obra, la, la, la la gran mayoría de sus obras en Europa y especialmente en Florencia, que ciudad que la acogió como su segunda patria. Entonces, ella puso en discusión este asunto de que el artista debía ser fiel a su terruño, ¿no es cierto? Ella, de alguna manera, en el trasfondo de su obra está esta fidelidad a su origen. Es hija de las cordilleras, los formatos de su obra, el esfuerzo que ella pone, su voluntad. Nos hablan como de una tierra áspera como es Chile, ¿no es cierto? Donde es necesaria la fuerza. Y bueno, y ella es una artista que puede traspasar esas fronteras marítimas, digamos,
e instalarse en Europa, instalarse en París primero, instalarse en Alemania, instalarse luego en Italia, entonces, y mostrar que ella puede ser artista más allá de su patria, ¿ah? Y que puede llegar a ser un artista teniendo una segunda patria. Veamos la tercera. Bueno, Rebeca Mate nos revela aquí esta fuerza, esta voluntad que la caracteriza, a pesar de su endeble aspecto que ha sido recalcado por muchos de sus biógrafos, una mujer pequeña, frágil, como de poca fuerza física, y aquí nos muestra en una de sus obras esta firma tremendamente fuerte con esta gráfica, con la R alargada, con un trazo libre y las dos T, ¿no es cierto?, que dan una firma con bastante personalidad y que ella la pone en sus obras, están prácticamente todas firmadas. Bueno, veamos la tercera. Aquí aparece ella en una de las pocas fotografías, porque la mayor parte de las fotografías que hay son lejanas, entonces no se ve su rostro. En cambio, ella parece que esculpiendo se siente más protegida. Y aquí la vemos en una obra que vamos a mostrar después, Santa Teresa, con uno de sus instrumentos, retocando no el mármol definitivo que vamos a mirar, sino que un molde de arcilla o yeso que le sirve como original y que después ella traspasa al material definitivo. Bueno, en esta tarea, Rebeca Mate tiene un arduo y doloroso proceso de autogestión. Como escultora, vive el cambio de paradigma desde clasicismo académico al simbolismo y al expresionismo. Y como chilena, cuestiona, como decíamos, el vínculo del artista con su lugar de origen. Ella en Europa transita temáticamente desde el mito griego, que no era ajeno a la cultura chilena del siglo XIX, porque la cultura clásica tenía en ese momento una gran importancia, a la santidad barroca de Teresa de Jesús, que hemos visto en la diapositiva anterior, y se mueve también hacia las guerras del siglo XIX, de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, especialmente la Primera Gran Guerra Mundial. Rebeca Mate nace en Santiago el 29 de octubre de 1875, hija de Augusto Mate Pérez y Rebeca Bello Reyes. Por el lado materno es bisnieta de Andrés Bello, destacado jurista e intelectual venezolano establecido en Chile y uno de los constructores del proyecto republicano en los albores del siglo XIX. Por el lado, su padre, Augusto Mate, fue un hombre múltiple, diplomático, eh, político, embajador, o sea, plenipotenciario, como se llamaba en esa época, empresario, educador, perteneció a la familia Mate, que fue la fundadora de la Sociedad de Instrucción Primaria ya en temprana época, en 1856. Era un hombre de gran figuración pública, también fue ministro 2 veces en tiempo de la Guerra del Pacífico y brevemente en tiempos del presidente José Manuel Balmaceda. Entonces era un hombre, digamos, como diríamos, de armas tomar. ¿Y la madre? ¿Qué pasa con la madre? La madre era, como decíamos,
nieta de Andrés Bello. ¿Qué pasó con la madre? La madre, desgraciadamente, manifestó cuando se casó con Augusto Mate una enfermedad que en esa época en que la psiquiatría estaba recién empezando eh, en el mundo y especialmente en Chile, no se supo nunca lo que fue. Fue una enfermedad mental, no se sabe si fue esquizofrenia, fue regresión, una depresión postparto. El hecho es que recién casada, Augusto Mate la llevó a Europa para distraerla de todas estas ideas que ella tenía fuera de lugar, ideas negativas, siendo una mujer bellísima, una mujer además dotada, traductora del inglés, del francés, una mujer buena pianista. ¿Qué le ocurrió? No se supo. La llevó a Egipto, la llevó, bueno, a Europa. Piensen ustedes en esa época ir a Egipto cuando recién se había abierto el canal de Suez, era pero realmente una hazaña. Y así están las fotos. Y ella con unas crisis, digamos, de angustia, como cuenta él en sus cartas, algo muy terrible. Bueno, Rebeca Mate entonces no tuvo madre porque a ella la recluyeron en una quinta del barrio Mapocho. Ahí la vio Gabriela Mistral. Gabriela Mistral dice que era una mujer bellísima con una sonrisa de diosa envejecida, distante, agrega que era muy distante por su enfermedad mental. Claro, ella vegetó toda su vida en esta quinta eh, y, y prácticamente no vio a su hija. Y uno se pregunta qué pasó con los doctores, con los médicos que veían las enfermedades mentales en Chile, Qué como el lata, me doctor quería que la escuchara usted. Orrego Luco. Bueno, eh, eh, ella por ser, incluso su cuna, su alcurnia, su posición social le jugó en contra, porque a la gente, digamos, de medianos medios o de pueblo la llevaban a a los hospitales psiquiátricos, ¿no es cierto? El antiguo hospital que se llamaba los hospitales de locos, donde están todas las fichas, pero resulta que a ella no la recluyeron en ese hospital y nunca se supo la enfermedad que tuvo. Rebeca Mate, entonces ella comenta en unas frases posteriores muy conmovedoras, dice, refiriéndose a su madre, y refiriéndose a la ausencia de su madre. He sido en verdad alguna vez esa niña vacilante, dolorosa, patética en su desgracia desamparada, pero tan aflictiva también en su resignación inerte, en su pasiva abdicación de toda felicidad. Ella había sido para mí desde el primer despertar de mi alma un sufrimiento sordo, secreto, como velado, tan cruel, Dios mío, en su silencio de tumba. Ella no me dio ni sus enseñanzas ni sus besos. Este dolor mío, compuesto de sufrimientos acumulados durante toda una vida, de infinitas ternuras ocultadas como se oculta un crimen, de llantos secretos de niño huérfano ante las caricias de otras madres a otros niños. Es realmente una tristeza muy grande la que embargó la vida de la escultora a partir de la pérdida de su madre y en buena medida también la superación de este dolor es una de las metas de su arte. Por eso ella es una escultora trágica que hereda el concepto romántico del arte y del artista como el fruto de una gran conmoción vital, de un tremendo
sufrimiento y angustia. Y así tenemos que aceptarla hoy día, ¿no es cierto?, en que sabemos mucho más sobre las enfermedades mentales o cerebrales, más bien dicho, y sabemos también más sobre el trasfondo del arte. eh, Tenemos que entender quizá desde hoy mejor la grandeza y la sublimidad de Rebeca Mate. Bueno, ella entonces se fue a vivir con su abuela, Rosario Reyes de Bello, y ahí tuvo una niñez solitaria, no sabemos a qué colegio fue, eso es muy raro, y bueno, transitó por esta casa colonial de grandes corredores, de patios silenciosos, de salones cerrados, pero ella iba observando toda la vida intelectual que se desarrollaba en las tardes en esa casa, porque ahí se reunían en la casa de la abuela unas tertulias intelectuales como las que harían Martín Navarro, como las que había hecho a fines de la época colonial la Luisa Esterripa, de Muñoz de Guzmán, la mujer del último gobernador de Chile, ¿no es cierto? En esa línea se movía Rosario Reyes, por lo tanto, esta cultura la impregnó desde pequeña. Era también una voraz lectora, y eso se nota en su biblioteca, que no ha llegado hasta la fecha. Yo solamente puedo encontrar el inventario cuando se remató la biblioteca el año 1936 a la muerte de su marido. Es una biblioteca fascinante y explica mucho de su obra. Bueno, ella en 1890, perdón, en 1888, ella sigue a su padre a Europa. Su padre, gran político, como decíamos, se dirige a Europa ese año porque está muy desilusionado en la política. Él, según dicen las fuentes más menos directas, más indirectas, se va muy desilusionado porque él quería llegar a la presidencial. Es el momento que está el presidente José Manuel Balmaceda y parece su ilusión sucederlo. Pero ya sabemos todo el problema de Balmaceda, que se asienta en el poder, que no cede, y que después da ocasión a lo que se llama la revolución, el movimiento, digamos, que es lo que se llamaba el fenómeno de la revolución del 91, en la que Augusto Mate tiene una influencia decisiva, porque realmente de ser, digamos, amigo de Balmaceda, por una serie de desaires que se le hacen y por los avatares de la política, termina siendo su acérrimo enemigo, que contribuye con toda su gestión diplomática a comprar la mayor parte del armamento en Alemania, que será, digamos, la causa del triunfo del Congreso y de la derrota del presidente Balmaceda y su posterior suicidio. Bueno, ella se va a Europa con su padre, y su padre, bueno, después lo van a nombrar plenipotenciario, o sea, embajador en París, después en Berlín, pero primeramente no va con un cargo diplomático específicamente, sino que su norte es también, aparte de la desilusión política, y educar a su hija. Y él dice, quiero educarla lejos de Chile, que no tenga la visión de su madre enferma, ida, durante toda su vida, sino que pueda tener otro horizonte. Y así entonces llegan a París, que es la capital en ese momento la capital del mundo cultural, y se instalan en el número 33 ay, se me olvidó, de la Rue Montaigne, creo que era, se me borró, perdón. Y bueno, y Rebeca parte a un colegio de internas en Versalles, porque el padre igual tiene cosas que hacer, no tiene
parte de un colegio interna, que no se sabe nada de la educación. Es curioso porque Augusto Mate era liberal, pero igual la educa como católica. Ella hace la primera comunión y todo lo. Y en 1897, perdón, 96, Augusto Mate se dirige a Roma, porque en París su hija ha demostrado una gran facilidad para la escultura. Aquí tenemos un jarrón que ella ha desarrollado durante su estadía en París, eh, que, se, que se llama El Agua. Es una colección de 3 jarrones, o sea, donde está la escultura, pero con un fin utilitario, como se usaba en esa época, y está muy influido por el Art Nouveau, esta figura serpentina, este gusto por la pieza utilitaria, por la combinación de arte y utilidad, de uso y estética, está muy dentro de la línea del Art Nouveau. Eh, ¿Qué representa el agua? Representa una alegoría grecolatina, un mito. Rebeca Mate trabaja mucho con los mitos griegos y transmitidos a los romanos, como he señalado, y en este caso es Deméter, diosa griega, y Ceres, diosa romana, eh, que es protagonista de un mito en que esta madre busca a su hija Perséfone, que ha sido secuestrada. Entonces, es de preguntarse si acaso esta no es la situación inversa, ¿no es cierto? La hija que busca toda la vida a la madre, como es el caso de Rebeca Mate. Ella siempre busca a su madre, a pesar de sentirse separada de ella. ¿Quién fue mi madre? ¿Qué personalidad, qué enfermedad la sustrajo a la vida corriente y me sustrajo a mí también, a todo su amor? Bueno, ese es su drama. Entonces está plasmado aquí en esta obra, que es una obra pequeña de alrededor de 40 o 50 centímetros. Sigamos la próxima. Bueno, en Roma, el padre la matricula con Giulio Monteverde, un gran escultor académico, un artista, digamos, también internacional, de gran éxito en su época, aunque hoy día es tenido como un maestro demasiado conservador, eh, y que, bueno, le enseña realmente el oficio, y eso es lo importante. Ella no tenía hasta el momento ese oficio ni había trabajado el mármol, porque el vaso anterior, el modelo era de arcilla, pero estaba hecho en bronce, ¿no es cierto? En cambio acá es diferente porque está en juego lo que es el trabajo en mármol, que es más delicado aún. Y Rebeca Mate sale ilesa, y más que ilesa, sale vencedora de esta gran prueba que le pone Monteverde al hacer esta escultura simbólica de la Grecia, que representa a la cultura griega como una mujer joven, llena de vigor, llena de fortaleza y llena de belleza también, de una belleza armoniosa, que traspasa los siglos y que le ha llegado a Rebeca Mate en la contemplación de todo el arte griego, eh, que es copiado por los romanos. Y ella, instalada en la ciudad eterna, como se llama Roma, es capaz entonces de penetrar en ese mundo de la antigüedad. Y nos deja esta escultura realmente maravillosa, con los pliegues de la túnica, con la tiara, la diadema del pelo,
que van a ser y las manos tan finas, que van a ser características de su quehacer a lo largo de toda su carrera. Bueno, la próxima, por favor. Pero simultáneamente, ella muestra la versatilidad de su talento, porque aquí tenemos un retrato de Augusto Mate, un retrato que es un retrato realista. Ella no escatima aquí detalles para dar la fisonomía de su padre, pero no solo la fisonomía física, sino también su carácter de hombre fuerte, a pesar de la adversidad, dominante, a decirnos en parte también algo que después se va a revelar en su escultura, que con la figura del padre no se juega. En esa época la fisonomía era estudiada y el carácter, perdón, eran estudiados en su relación por la fisiognómica, que hoy es una disciplina que desconocemos, pero que era muy importante en el siglo XIX hasta principios del siglo XX. Es decir, en qué medida la fisonomía revela un carácter. Y ese es el estudio que hace acá Rebeca Mate, sin idealizaciones, como había sido hecha la figura de la Grecia. Sigamos, por favor, gracias. Gracias. Rebeca Mate vuelve a París, estudia en la Academia Julian, que era la academia, una academia, la única que aceptaba mujeres en esa época en París, porque las mujeres, digamos, artistas tenían muchas veces que formarse solas o con maestros particulares, pero estas academias no eran los lugares precisos para que las señoritas, las damas, fueran a aprender. ¿Por qué? Porque se hacían sesiones con modelos desnudos, tanto masculinos como femeninos. Entonces se necesitaba un lugar muy conspicuo que al mismo tiempo conservando la reserva y los valores pudiera mostrar, digamos, objetivamente los desnudos para que los alumnos aprendieran. Y eso era la Academia de Rodolphe y Julian, que había sido fundada unos años antes y que acogía a las hijas de, de, la, de la mejor sociedad europea y latinoamericana. Entonces, Rebeca Mate ya estaba entrando por la puerta grande, digamos, debido no solo a sus méritos personales, sino también a la posición económica de su padre. Ella va a tratar después de reparar esta, que ella lo veía como un despliegue un poco distante de su temperamento, que era bastante humilde, eh, tratando de ella misma buscar sus contactos y buscar sus clientes, porque ya los clientes no eran como en el siglo XVIII o en el antiguo régimen cosas seguras, sino que eran encargos personales o estatales los que se llevaban en ese momento, ¿no es cierto? Eh, ella en París, formada con Ernesto Hidalgo, eh, puede lanzarse, digo lanzarse porque era un verdadero lanzamiento, a un salto al vacío con los grandes formatos. Y lo hace nada menos que con esta figura monumental de más de 2 metros de alto, que es el Horacio, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, eh, que está hecho en 1899. Es un episodio de Tito Livio que narra las luchas entre Horacios y Curiacios por la posesión del Lacio en la fundación de Roma, y que después reactualiza
una obra de teatro de Corneille. Y es interesante que Rebeca Mate recoge un momento particular de la obra de Corneille y de la obra de Tito Livio, en que es la mirada de la mujer la que ella está reflejando. ¿Ah? Es la mirada femenina de la mujer de Horacio, que dice lo siguiente, no sé si estoy siendo muy larga, eh, 7, 7:30, sí, estoy siendo muy larga, no lo voy a leer, no voy a leer más porque tengo un montón de citas, pero no las voy a leer porque veo que estamos, ya hay que apurarse. Bueno, Horacio, como les digo, una figura monumental y es la figura del deber. El deber es un asunto ético, un asunto moral que ha instaurado en el siglo XVIII la filosofía kantiana. Horacio es el personaje que condena a muerte a sus hijos. Esa mano que Rebeca Mate pone como foco de la mirada del observador es la mano que condena a sus hijos, ¿ah? A la muerte por llevar el patriotismo, digamos, a un extremo. Esta escultura, sin embargo, no tiene una interpretación unívoca. No es una apología de la moral kantiana, ni del deber, ni de esta condena que hace Horacio a sus hijos, ¿no es cierto? Sino que tiene una doble interpretación. Por una parte, es una eh, expresión de lo que era el poderío masculino y paterno, como le había tocado vivirlo a ella, y por otra parte es una crítica al poderío masculino y paterno, porque muestra el personaje en un grado tal de desenfreno por el cumplimiento del deber, valga la paradoja, ¿no es cierto? Es tan fuerte, digamos, el gesto, los rictus del rostro, la, la, la postura, digamos, teatral del personaje que se hace a su silla, avanza una pierna y tiene su cuerpo envuelto en esta túnica, es tan fuerte esta postura del viejo Horacio que realmente resulta como sospechosa, por decirlo de alguna manera. Y si leemos la obra de Corneille, nos damos cuenta, como yo decía, que justamente es la mirada de la mujer que dice sobre Horacio, dice, este hombre está loco, ¿cómo condena a muerte a sus hijos? Entonces, eso es lo que ella nos deja, esta obra con esta bivalencia. Veamos la siguiente, por favor. Rebeca Mate, eh, después de esta obra, Horacio esculpe una serie de figuras femeninas eh, y las lleva al Salón de París. El Salón de París es como la instancia suprema para los artistas de la época. Entonces, que ella pueda entrar al Salón de París es realmente increíble. Es una de las, o sea, la primera chilena que entra al Salón de París y una de las primeras latinoamericanas. ¿Mm? La primera chilena escultora, perdón, que entra al Salón de París, de la que yo tenga noticia. ¿Mm? Esta es una obra que es autobiográfica. Se llama Militza, que es la gitana errante que va en busca de su amor que está encarcelado. Por eso se ve la mano de la mujer corriendo, tratando de correr el cerrojo de la prisión. Está inspirada también en una obra literaria de François Copé, Pour la Couronne, y
refleja de alguna manera, como decía, esta condición de errante, de gitana, de transhumante que ella se atribuye a sí misma. Esto será bastante constante a través de su obra. Es una obra en mármol que también tiene réplicas en bronce de una extraordinaria factura. Fíjense el pie en primer plano. Bueno, la foto realmente, el escorzo queda un poco deformado por la fotografía, pero también destacan las manos de una gran belleza y destacan los pliegues del paño que la envuelve y por supuesto el desnudo, que es uno de los temas que ella ha estado trabajando en Roma con Giulio Monteverde. La próxima, por favor. Raúl, ya, gracias. El Eco es otra obra autobiográfica que expone también en el Salón de París de 1900 y que está hoy en el Museo de Bellas Artes. Es una obra que nos habla de erotismo, de amor y de muerte. Eh, es una obra que está también inspirada en una ensoñación, que es la de la madre. La madre entrevista en la distancia a través del mito griego, porque Eco es también un mito griego que la refleja a sí mismo a ella, ¿no es cierto? En su momento en que tiene que elegir marido, en que está combinada a casarse, etc. Eh, este mito es muy, muy trágico porque es el mito que narra la historia de Narciso, el eh, enamorado, la figura enamorada de sí misma que se mira en las aguas de una fuente y termina ahogado, digamos, de tanto mirarse a sí mismo, el, la alegoría sobre el ego, eh, y la ninfa que se enamora de él, que es Eco, que se queda repitiendo, digamos, a la distancia su nombre, ¿ah? En medio de una jungla donde se sitúa este episodio que está en la Metamorfosis de Ovidio, donde, de donde lo extrae Rebeca Mate porque ella tenía este libro en su biblioteca. Entonces, este es un desnudo extraordinario, también muy bello, con una perfecta conformación corporal que nos muestra la contraposición entre la naturaleza que se ve, la roca, el tronco y el cuerpo femenino, y que está, digamos, tensado sobre un abismo que representa el peligro, la muerte. Pero también hay una estructura musical en este tratamiento de la figura que recuerda, según lo que yo interpreto, como la extraordinaria pianista que era su madre, ¿no es cierto? Y que quedó silenciada repitiendo lo mismo en su casa, en su quinta de la calle Mapocho. Entonces, vemos que se repiten, digamos, estas temáticas muy trágicas. La próxima, Rebeca Mate, bueno, se casa en 1901 con el diplomático chileno Pedro Felipe Íñiguez. eh, Se queda a vivir en París junto con su padre. En 1902 nace su hija Lili Íñiguez, que es la que vimos en el retrato de Rebeca Mate. Y estos años son años complejos. Su vida matrimonial es bastante accidentada porque ella es muy retraída,
el marido le gusta la vida social, ella quiere estar en su taller, dedicarse solo a su arte, quiere sacar adelante su arte por ella misma. ¿Ah? Y entonces esta es una escultura poco conocida, que ella no manda a ningún salón ni a ninguna exposición y que la hace de motu propio. Eso la transforma en más valiosa. Y asimismo con un tema y con una forma de presentar el tema que le ha sido ajena, porque en lugar de desnudo y en lugar de una figura mitológica, esta es una santa católica barroca, Santa Teresa de Jesús, ¿no es cierto? Que representa la mística, la cumbre de la mística española y barroca de todos los tiempos. Entonces, esta figura representa el retraimiento y el rechazo del mundo sensible, por decirlo de alguna manera, y la entrega al gozo místico del amor de Dios. Eso es lo que representa. Y aquí las vestiduras, a diferencia de los desnudos que habíamos visto anteriormente, tienen un papel salvífico, tienen un papel redentor, como en toda la tradición judeocristiana, que llega hasta el siglo XIX, ¿no es cierto? Eh, eh, la tradición helenística y helénica y romana era con el desnudo, ¿no es cierto? En cambio, la tradición judeo-cristiana es con el recubrimiento del cuerpo. Por eso los dioses cristianos católicos son figuras espesamente vestidas, ¿ah? A diferencia de los dioses griegos, que son dioses que se representan casi desnudos. Entonces es muy linda esta recreación de la santa. Ella posiblemente vio la santa de Bernini, en Santa María de la Victoria de Roma cuando estuvo allí, y nos representa la santa en un momento de éxtasis, y quizá el trozo más bello de la escultura son las manos que están bajo el mentón, y que simbolizan como el matrimonio místico del alma con Cristo. Es de una gran perfección técnica también, los pliegues perfectamente trabajados. Como les digo, el mismo problema acá con los escorzos, ¿no es cierto? Que los escorzos salen un poco deformados por las fotos, la tridimensionalidad se aplana un poco. Seguimos. La próxima, por favor. Reflejo de esta situación, eh, digamos, dolorosa para ella, por la que atraviesa en este periodo de su vida, es esta desesperanza que hace entre París y Berlín hacia 1909. Porque su padre se está trasladando a vivir a Berlín como cónsul de Chile en Berlín. Entonces ella está con su marido, como que no sabe si siguen casados, si se va a Berlín con el padre, que el marido quiere que se vuelvan a Chile, ella no quiere porque han venido en 1902 con su hija pequeña, pero la verdad es que ella se sintió muy abrumada con toda la familia, muy lejana a lo que ella siente que es el arte. Entonces han retornado junto con el padre en 1905, y aquí se vuelve a presentar el dilema, ¿no es cierto?, de dónde, dónde me quedo, de dónde soy. Por eso les decía que hay esta ruptura del vínculo con el lugar de origen. Y entonces el marido retorna a Chile y ella se queda allá, cosa en esa época difícil, sobre todo para una mujer. Y ella hace esta figura en que es la madre, digamos, que llora al hijo, una figura extraordinaria, que ya cede paso a los academicismos, a los detalles que presentaba el Horacio, y vemos cómo el cuerpo se destaca nítidamente muy puro contra esta roca que está prácticamente inacabada.
Ella ha visto las obras de Rodin en 1900 en la Gran Exposición Universal de ese año y ha sido lenta la maduración de esta influencia, pero llega 9 años después cuando ella está entre París y Berlín. Una obra extraordinaria que se encuentra en la Galería de Arte Moderna del Palacio Pitti en Florencia. Sigamos, por favor. Ella se traslada a Berlín con su padre. En ese momento, perdón, en ese momento, fíjense que esto es 2 años antes que estalle la Primera Guerra. Ella se contagia o más bien percibe este ambiente que hay en Alemania, digamos, triunfalista, ¿no es cierto? Y eh, por otra parte, percibe también el desgaste de su padre, percibe cómo se va apagando su padre y eh, es lectora de Nietzsche. Entonces, de Nietzsche saca el nombre de esta imagen, de esta escultura que se llama Crudo Invierno. Nietzsche había escrito eh, que un crudo invierno se abate sobre la civilización en esa época, como previendo todos los dolores que va a traer la Primera Guerra. Y Rebeca Mate se hace eco de esa idea que está en la mente de muchos intelectuales europeos. En esa época empieza Oswald Spengler a escribir su Decadencia de Occidente, que concluye después de la guerra en 1923. Lo interesante es que este crudo invierno es un anciano, es la idea de Nietzsche, un anciano que se niega, como su padre también, que se niega a ser vencido por la edad. Entonces se dedica, digamos, en su ya a las puertas de la muerte, se dedica a mostrar su voluntad que va más allá del deterioro físico y que se muestra en las diagonales que sostienen esta obra, ¿no es cierto? Una obra que es un personaje de medio cuerpo, pero que tiene una gran fuerza y que está trabajada en forma mucho más libre que sus anteriores obras y que deja al descubierto también una serie de imperfecciones del mármol que la encamina hacia el expresionismo de los escultores alemanes de ese periodo. La siguiente, por favor. Bueno, el padre muere y ella decide emigrar dentro de Europa, sí, a Florencia. Florencia es una ciudad que atrae a todos los extranjeros y a todos los europeos cultos en ese momento por ser encarnar, digamos, como el espíritu libertario de las antiguas ciudades renacentistas italianas y por otra parte la belleza del arte y la persistencia del pasado. Ella se instala en una villa en los alrededores de Florencia, la Torre Rosa, con su hija, solitaria, y se dedica a esculpir. El ambiente es un ambiente motivador porque Florencia es una ciudad maravillosa, ella se siente realmente extraordinariamente feliz. Bueno, ha sentido mucho la muerte de su padre, pero de alguna manera se siente también liberada. Y hay que decirlo, quizás también liberada del marido. Pero su tónica sigue siendo dramática porque esta escultura, que la tengo en otro colorido, en otro formato,
que fue encontrada después que yo trabajé mi libro sobre Rebeca Mate, titulada una vida que estuvo mucho tiempo perdida, que se encontró como hace unos 5 años atrás, demuestra esta como situación entre el pasado y el presente. La postura de la imagen mira hacia como al pasado, pero sobre todo la parte inferior del cuerpo, pero la parte superior del cuerpo en esa torsión muy hábil y muy decidora del oficio de la escultora, la mujer mira hacia el futuro. ¿Ah? Tiene que mirar hacia el futuro. Y bajo ella está la esfinge, el gran secreto. La esfinge es una figura bastante, digamos, fuerte en la mitología y en la herencia cultural grecolatina. ¿Ah? Ha pasado de Egipto a, al Renacimiento como una muestra del hermetismo, del destino indescifrable. Y eso es lo que ella siente en ese momento, que a pesar que se ha liberado, pero está frente a un destino bastante indescifrable, cómo hacer la vida para ella de aquí en adelante sola, con su hija, en un país extranjero, bueno, y eso lo plasma de manera maestra ya el oficio ya la acompaña plenamente. La próxima, habíamos dicho que en en Berlín ella presiente el problema de la guerra. Eh, y justamente en momentos que ella se encuentra en Berlín, el gobierno de Chile le encarga una obra nada menos que para el Palacio de la Paz de La Haya en Holanda. Este Palacio de la Paz eh, era una institución que se había creado a finales del siglo XIX justamente para precaver las guerras a nivel europeo y a nivel mundial. Europa en el siglo XIX había estado conmocionada por dos grandes guerras, ¿no es cierto?, que eran la guerra de Crimea en los años 50 y la guerra franco-prusiana en los años 70. Pero ya en ese momento Europa está convulsionada, el poderío alemán tiene a los países temerosos. Entonces, ¿qué se hace? Con la ayuda norteamericana de Andrew Carnegie y también con la ayuda de Nobel, se instaura esta fundación en La Haya, que era lugar digamos, que siempre había estado a la cabeza del derecho internacional, de grandes juristas y de personajes dedicados a esa área, y eh, le encargan esta obra. Y Rebeca Mate, a pesar de que todo giraba alrededor de acallar esta disidencia, ella se anticipa a los hechos y hace esta gran mole escultórica monumental de más de 5 metros que se titula La Guerra. La Guerra, que se instala en el Palacio de la Paz de La Haya poco antes que estalle la Primera Guerra Mundial. O sea, fue realmente una profetisa Rebeca Mate. ¿Ah? Bueno, ella la expuso la maqueta en el Salón de París y causó realmente estupor. Decían cómo una mujer puede haber esculpido esta obra con tanta fuerza. Y la crítica italiana la elevó a sus más altos estándares con esta gran escultura que, como les digo, se instaló en esos días postreros antes que estallara la Primera Guerra. Es una figura que está inspirada, perdón, es una figura que está inspirada como gran parte de su obra en la literatura.
en Las Furias del Dante, del infierno, la pasaje del infierno perteneciente a a la Divina Comedia, y es una figura terrorífica la de la mujer. Y a los pies yacen las figuras de el dolor, el amor, etcétera, ¿no es cierto? Son tres grandes figuras. Bueno, es en bronce, está hoy día corroída por el clima de La Haya, es una figura impresionante. Bueno, otra figura que yace relativa a la guerra es Ulises y Calipso en 1916, cuando Italia ya ha entrado en la guerra. Italia ha permanecido fuera de la triple entente, que es de los países que están contra Alemania, y de la triple alianza, que es la que está entre Alemania, el Imperio Austrohúngaro y ya no me acuerdo qué otra potencia más. Bueno, ella en esta obra recuerda lo que son, digamos, los retornos, las huidas, todo este movimiento de gente, ¿no es cierto? Ulises es el héroe de la Odisea de Homero, y Calipso la ninfa que lo quiere retener para que no vuelva a la patria donde Penélope lo espera, digamos, en su hogar. Entonces Ulises se debate entre el amor y la sensualidad, digamos, y este deber también. Sí, tienen todas las obras de Rebeca Mate que ve mucha relación con el deber, de la moral kantiana. También una factura ya muy evolucionada, con gran estudio de la anatomía física, diferencia entre las figuras masculina y femenina. Fíjense las anatomías del modelo, cómo están de bien trabajadas, los pies, las manos, la mujer, el cuerpo, etc. La próxima, gracias. También referente a la guerra es Los Ciegos, eh, que fue realizada en Florencia el año 1916, que es también una obra simbólica, que está inspirada en varias fuentes literarias, entre ellas la obra Los Ciegos de un poeta belga, poeta y escritor belga, Mauricio Maeterlinck. Los Ciegos recuerda, digamos, a esta humanidad dolida, a esta humanidad que va errante, hombre y mujer, tal como los creó Dios en el paraíso, pero que han caído ya, la humanidad caída, y que va sin rumbo, emigra, como todos estos transterrados, todos estos migrantes que producen los movimientos de la guerra, que Rebeca Mate ha sido testigo de ello, porque como les digo, en Italia, cuando Italia ha entrado en guerra, bueno, caen por miles los soldados en el frente Véneto, que es el que queda hacia los territorios que Italia quiere recuperar. Entonces ella tiene que emigrar incluso un tiempo, después vuelve a Florencia, le tocan unos levantamientos populares, una situación muy trágica. Sigamos, por favor. Gracias. Esto está hecho en 1919, es una escultura que ella le hacen por encargo particular, que es una mujer muerta, es un retrato también post-mortem. Silencio, que es el retrato de una bella mujer chilena se muere de gripe española en 1919. La gripe española es tan más trágica que el COVID de 100 años después. Mueren como 50 millones de personas en Europa en esa época.
Entonces, esta bella mujer quiere, su marido quiere recordarla y le encarga a Rebeca Mate esta imagen en que ella trabaja como las esculturas de Rodin, que están como mutiladas, por decirlo así. Bueno, Victoria mutilada era una frase que se oía mucho en Italia en ese momento porque Italia había querido apropiarse de unos territorios que estaban en el Adriático y que había podido apropiarse de algunos, pero los otros no los había podido incorporar a su territorio. Entonces, por eso se hablaba de Victoria mutilada. Y la escultura se llama Silencio, porque está basada en unos versos de Petrarca que señalan que con la muerte cesa toda habladuría, toda comunicación y adviene el silencio. Por eso la mujer se lleva la mano a los labios. Es una escultura muy linda que está en colección particular. Bueno, sigamos. 1917 marca un momento clave en la obra de Rebeca Mate, porque es el momento que el gobierno de Chile le encarga el monumento a los héroes de la Concepción, eh, conmemorativo de la batalla del 9 y 10 de octubre de 1882 en el pequeño poblado de la Concepción, en la Sierra Peruana, en que 77 eh, militares chilenos al mando de cuatro jóvenes recién salidos de la pubertad mueren asediados por las montoneras indígenas y por las tropas peruanas. Ella quiere hacer un monumento grandioso. Y la verdad es que este monumento que me imagino que ustedes habrán visto, que está en la Alameda, como cerca del Metro de los Héroes, es un monumento impresionante. Tiene una forma de espiral, como para simbolizar el fuego, ¿ah? El fuego en que arde, digamos, este sacrificio, ¿ah? Es como un altar en que arde el sacrificio de estos mártires. Y arriba está un niño que clava la bandera chilena en el cielo, un niño adolescente. ¿Ah? Hay muchas interpretaciones sobre este niño adolescente, ¿no es cierto? Que es como la figura de un águila, se ha dicho, eh, pero todas estas figuras son figuras alegóricas, o sea, están eh, la figura de nuevo, la figura del amor, la figura del dolor, las figuras del, del sacrificio, etcétera. Y eh, este niño, digamos, eh, es una obra realmente cúspide de Rebeca Mate, como ella concibe este monumento sin hacerlo descriptivo, sino que simbólico. Y ese es su gran valor y además que tiene una factura ya muy libre, muy abierta, como la de su maestro, o sea, su maestro lejano, porque ella no se sabe si lo conoció directamente, su inspirador, eh, Rodin. Sigamos, por favor. Eh, esta, este 1917, Rebeca Mate es reconocida en Italia ya y llevada, digamos, al máximo de su, vuelvo a decir la palabra reconocimiento, en este momento no se me viene otra a la mente, eh, porque ese año se la incorpora como la primera miembro mujer chilena y latinoamericana a la Academia de Arte y Diseño de Florencia, que era la academia más antigua del mundo.
fundada nada menos que por Miguel Ángel y por Giorgio Vasari en 1563. Entonces, imagínense el honor de ella de recibir este premio. La carta que ella le escribe, muy conmovida a los miembros de la academia, es impresionante, ¿ah? Con su letra muy cuidada, muy bella, una carta impresionante. Y después de eso, ella vive también sucesos tristes, como es la muerte de su madre, pero esta muerte para ella es considerada también como una liberación de la madre. O sea, la madre, dice ella, fue un sueño doloroso. Ah, y ese sueño, digamos, se ha despejado al morir, ya no sigue sufriendo, entonces la madre se representa aquí como una figura desnuda que comparece, como comparecía el alma en la antigua iconografía cristiana ante el Altísimo, despojada de toda vestidura y de todo peso vital ya. ¿M? Es también una extraordinaria obra. Aquí podemos ver los detalles anatómicos, la finura, la adecuación del cuerpo con esta roca tan fuerte, dejada como sin pulir. Eh, Esto está en el Cementerio General de Santiago, lo mismo que la escultura anterior de los ciegos. Sigamos. Esta es su última obra, su testamento artístico, que es Unidos en la Gloria y en la Muerte, y Dédalo, que fue trabajada en 1922. Rebeca Mate enfrenta en este momento un gran dolor, que es la enfermedad de su hija Lili, su hija única Lili Íñiguez, que fue una gran poetisa, una gran escritora también, hizo un diario que es extraordinario, y editó poesías en francés que su madre después mandó traducir. eh, y que significa también esta obra como el fin de la carrera artística de Rebeca Mate, ya que ella debe acompañar a su hija única al sanatorio, primero Leipzig y después Davos, en Suiza. Y ahí se extingue la vida de su hija con la tuberculosis, que en ese momento no se habían descubierto los antibióticos, entonces los tratamientos que se dan son como en la montaña mágica de Thomas Mann, digamos, la altura que los hace respirar con más fluidez, y la exposición al sol y las buenas comidas, pero fuera de eso no hay otro tratamiento. Y en este caso no da resultado y Lili muere siendo, digamos, una chica tan talentosa a los 24 años en 1926. Pero a ella le ha dado tiempo para concluir el último monumento que le encarga el gobierno de Chile, que es el monumento al centenario de la independencia de Brasil, y que ella, contra la opinión de la época, transforma también en un tema clásico y en un tema trágico. Eh, Eh, Ícaro y Dédalo es un mito griego, ustedes lo conocen, que el hijo se acerca, son el padre y el hijo, digamos, Dédalo es el que mata al Minotauro y sale del laberinto en Creta, y Ícaro el que quiere acercarse con las alas al sol y se le derriten las alas y cae, ¿no es cierto? Entonces la figura padre, hijo, madre, hija, uno se pregunta, siempre hay un referente autobiográfico en Rebeca Mate. Bueno, pero tampoco es ajeno a lo que pasaba en esa época. Esa época, aparte de la guerra que ya había pasado, era una época
en que la aviación está dando sus primeros pasos. Entonces ella se inspira en una obra de Gabriel D'Annunzio, Force Chissy, Force Chino, que se refiere a los primeros vuelos, que es el vuelo de los hermanos Wright. Y entonces, bueno, también está todo el tema de la guerra, los aviadores en esa época, del mismo D'Annunzio, que era un poeta decadentista italiano muy, muy importante. Gabriel D'Annunzio, que Gabriela Mistral se pone Gabriela, ella, por Gabriel D'Annunzio, de la que era gran admiradora, del que era gran admiradora. Eh, Gabriel D'Annunzio la inspira también. Él era como les digo, un poeta y un poeta soldado, porque había participado en la guerra y bueno, se tuvo que retirar después cuando perdió Italia en la conquista de algunas de estas posesiones que no fueron incorporadas. Entonces todo eso la motivaba, ¿no es cierto? La motivaba a tratar este tema y lo trata de una forma maestra, eh, digamos, con una escultura que es de las mejores y más grandes esculturas que tenemos en la historia del arte chileno, que está a la entrada del Museo Nacional de Bellas Artes, lograda eh, instalación, digamos, para una obra tan extraordinaria que muestra al hijo muerto, inerte, con las alas caídas, y el padre inclinado, formando ambos una cruz curvada, eh, que se inscribe en el espacio con un grafismo muy fuerte, tratando de recuperar el cuerpo de este hijo, ¿no es cierto? Es como la caída. Rebeca Mate lee a Platón. Platón habla de la caída como superación. Y en este caso es su testamento artístico, pero también el paso a una nueva etapa de su vida, que ya no es con el arte, sino que es con la filantropía y la caridad. Ella, después de la muerte de su hija, después de esta obra, deja los cinceles, deja los mármoles, los yesos, se recluye en su taller, viaja después a Chile, funda una institución de beneficencia que se llama Los Nidos, que está hasta hoy vigente, que acoge a niñas huérfanas. Ella se sentía en parte huérfana de su madre, entonces quiere remediar ese aspecto. eh, Se dedica también a ayudar en la posguerra, ayudar, a dar auxilio a toda esta gente que ha quedado sin familia. Y después de una visita breve a Chile, vuelve a Europa, a Florencia, y muere en Fiesole el 29 de octubre, perdón, el, espérense un minuto, se me olvidó el día. El 14, perdón, muere el 14 de mayo de 1929. Bueno, aquí concluyo mi charla, que ha sido un poquito larga, ha durado más de una hora, esperando las preguntas y diciéndole que espero que la vida de esta mujer trágica, pero que se sobrepone a su tragedia a través del arte, y de un arte que es, digamos, que traspasa nuestra frontera y nos lleva al ámbito universal, eh, ha sido reconocida últimamente en Italia, el año 1919, al cumplirse, sí, 19, digo bien, al cumplirse 90 años de su muerte. Y la verdad es que tanto los historiadores del arte italiano como el público en esa oportunidad reconocieron su gran talento y la reconocieron como una de las máximas escultoras mujeres de su época. Incluso yo diría que siempre se ha hablado de la figura de Camille Claudel, la discípula de Rodin, que fue contemporánea de Rebeca Mate, pero yo diría que Rebeca Mate
se atreve en un campo que Camille Claudel no se atrevió, que son los grandes formatos. Ella tuvo ese ímpetu, esa valentía, esa sublimidad es la palabra que se usaba en la época, de buscar lo imposible, de ir más allá de los límites y hacerse así un espacio en el futuro de las generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. No sé si se escucha. Eh, Sí, sí, escucho perfecto. ah, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Josefina Tobornal, yo soy la directora de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes. Quería saludar especialmente a Isabel y agradecerle esta conferencia espectacular por todo el conocimiento y el manejo que tiene Isabel de estos temas, que es parte de uno de sus más importantes trabajos como historiadora y que yo siento que está a la par de grandeza con la propia Rebeca Mate y su obra, Isabel. No. Me impresiona, siempre me impresiona cuando tenemos la oportunidad de escucharte con todo ese conocimiento y esa sabiduría. Y te quería comentar que también me llama la atención que los chilenos sabemos poco de Rebeca Mate, porque a pesar de toda la importancia de esta obra de ella, no sé si porque las obras no están todas aquí o no están todas expuestas o al revés, porque algunas están en el espacio público. O sea, nosotros vimos en el Cementerio General esta obra Dolor cuando hicimos una visita con la Dirección de Extensión en enero de este año en nuestro programa de Digamos la Ciudad. Y Unidos en la Gloria y la Muerte está en la puerta del Museo Nacional de Bellas Artes. Pero parece que los chilenos hemos perdido de vista estos grandes monumentos que tenemos, o a lo mejor tenemos que volver a mirarlos, como el monumento de los Héroes de la Concepción, por ejemplo, que son realmente obras impresionantes, y parece que no son muy cotizadas, porque quiere decir que el público local aquí nos falta mucha formación para apreciar ese patrimonio. Yo no sé si en Europa a lo mejor Rebeca Mate está más difundida o es mejor apreciada que a lo mejor que lo que nosotros mismos chilenos sabemos o entendemos de ella. Bueno, gracias Josefina por tu opinión, por el honor que me haces, inmerecido por lo demás. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que Rebeca Mate, siendo una gran, gran escultora, yo podría atreverme a decirlo a nivel mundial, incluso a nivel, digamos, sin distinción de sexo ni de género, como se quiera, eh, no ha sido reconocida en Chile como se merece. Y está siendo más reconocida en Italia que en Chile, porque desde que se descubrió su última obra eh, eh, en Italia, ha habido un movimiento de interés por ella, de considerarla una gran escultora, de buscar sus obras, incluso coleccionistas italianos han buscado sus obras y han encontrado obras perdidas, que es lo más increíble. A mí me han escrito varios por este tema. Y que no sé cómo, han conocido mi libro y lo han obtenido, no sé, pero es que, como dices tú, es otra cultura. Los chilenos no tenemos aprecio por nuestro arte, por nuestro pasado, por nuestros monumentos, por nuestro patrimonio. No todos. Hay un grupo pequeño que estamos preocupados de sus temas, pero somos una minoría. Somos una minoría. Lo importante es que eso se difunda, se llegue a todas las personas y que cuiden por después de los horrores que hemos visto, de los horrores del vandalismo. Incluso esta misma cultura ha sido vandalizada varias veces. Sí, no, sí, ya no hay respeto por el patrimonio. Y también yo creo que algo que le ha jugado en contra a Rebeca Mate
es haber pertenecido a una familia de élite, porque se piensa que ella recibió todo el apoyo de su familia, que tenía dinero, que tenía de todo, entonces que su proceso fue muy fácil. No, no fue fácil su proceso. Ella trabajaba, pero diariamente. Sí, cuentan las fuentes, incluso cuando yo estuve en Florencia, eh, ahí existía la tradición que ella estaba el día completo en su taller, digamos, con los mármoles, perdón, con las arcillas y los yesos húmedos, cayendo las gotas porque no se pueden secar, envueltos en paño, y modelando y esforzándose y con unos monumentos gigantescos de 5 metros. Entonces ella era una mujer pequeña, una mujer frágil, como decía yo. Entonces eso le costó un esfuerzo físico enorme. Bueno, yo tenía aquí un montón de citas para leer, pero ella dice que después del Monumento a los Héroes de la Concepción quedó agotada, que se dormiría no sé cuántos meses seguidos. ¿Mm? Sí, bueno, así es. Yo creo que estamos como muy alineados en eso. Sabemos que aquí desde la Universidad de los Andes estamos tratando de hacer nuestra contribución y tú también con todo tu trabajo y tu investigación y el Instituto de Historia aquí, la Facultad de Humanidades y la universidad en general, tratando de promover el conocimiento de nuestro patrimonio, de nuestro arte, de nuestros autores, de nuestros artistas, y es algo en lo que te agradecemos mucho que nos hayas podido acompañar, Isabel. Realmente un honor para nosotros cerrar contigo este ciclo dedicado a las mujeres en Chile, que ha estado programado por la Dirección de Ciencia Cultural en este mes de marzo, en que siempre hablamos de mujeres. Ahí tenemos grandes mujeres chilenas que a veces no conocemos lo suficiente, y por eso tuvimos este mes una charla sobre Violeta Parra, otra sobre la beneficencia hecha por mano femenina en el siglo XIX, y ahora creo cerramos en gran forma este ciclo contigo y con Rebeca Mate. Así que muchas gracias, Isabel, muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos los que nos siguen en las actividades de Extensión UAndes, y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Josefina. Muchas Gracias, gracias a Isabel. todos por oír esta larga charla. Perdonen tan extensa, pero como que uno ya está tan involucrada en el tema, quizás se extiende más de la cuenta. Bueno, No, muchas bien, gracias, ya, Isabel. Muchas buenas noches a todos. Muchas buenas gracias. noches.